Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Terror y Mitos Urbanos. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse a nuestro canal y dejarnos un me gusta si les gusta nuestro contenido. Hoy nos sumergiremos en una leyenda que ha fascinado y aterrorizado a generaciones: la maldición de Cholul. La hacienda de Cholula es mucho más que una simple historia de fantasmas. Es un lugar donde la tragedia y lo sobrenatural se entrelazan, creando una obra de misterio que nos atrae irresistiblemente. Empecemos por el principio. ¿Qué sabemos de la historia de esta hacienda? Y de la supuesta maldición que la rodea. Bueno, la historia se remonta a principios del siglo XX, cuando la hacienda era propiedad de un hacendado, conocido por su crueldad despiadada. Explotaba a sus trabajadores sin piedad, tratándolos como si fueran menos que humanos. Se dice que su maldad era tal que se manifestaba físicamente. Es cierto que los trabajadores descubrieron que tenía una cola demoníaca. Esa es una de las versiones más populares de la leyenda. Imagina el terror que debieron sentir al descubrir esa deformidad. Era una malformación real, una metáfora de su crueldad, o algo más siniestro. La leyenda no nos da una respuesta clara, lo que aumenta el misterio. Es escalofriante pensar en la posibilidad de que la maldad pueda manifestarse de forma física, pero la historia no termina ahí, ¿verdad? También está la trágica historia de Juan y Juana, dos jóvenes enamorados que trabajaban en la hacienda. Exacto. Juan y Juana estaban a punto de casarse. Pero la noche antes de la boda, un compañero de trabajo celoso violó a Juana, destruyendo sus sueños de felicidad. ¡Qué horror! ¿Cómo reaccionó Juan ante semejante atrocidad? Consumido por la ira y la sed de venganza, Juan mató al agresor, un acto comprensible dada la situación, pero que lo sumió en una profunda culpabilidad. Incapaz de vivir con el peso de sus acciones, Juan decidió quitarse la vida dentro de la hacienda. ¿No es así? Sí, la leyenda dice que se ahorcó de un árbol. Su muerte, sumada a la tragedia de Juana, intensificó la atmósfera de dolor y desesperación que ya impregnaba la hacienda. Y es aquí donde entra en juego la maldición, ¿verdad? Los padres de Juan, poderosos hechiceros, no pudieron soportar la pérdida de su hijo y decidieron maldecir la hacienda. Así es, la maldición según cuenta. Transformó la hacienda en un lugar de sombras y lamentos. A partir de las 5 de la tarde, una oscuridad opresiva se apodera del lugar, como si la noche cayera con más fuerza. Es interesante ese detalle de la hora. ¿Hay alguna razón específica por la que la oscuridad se intensifica a partir de las 5? No se menciona una razón específica en la leyenda, pero podría ser una referencia simbólica al final del día, al momento en que la luz se desvanece y las sombras toman el control. Tiene sentido. Y no solo se habla de una oscuridad opresiva, ¿verdad? También se escuchan los lamentos de Juan y Juana, un recordatorio constante de la tragedia. Sí. Se dice que sus lamentos se escuchan por toda la hacienda, como si sus almas estuvieran atrapadas en un bucle de dolor y desesperación, reviviendo eternamente la noche de su tragedia. Es una imagen realmente desgarradora. Y a estos lamentos se suman otros sonidos inquietantes, ¿no? Gritos, susurros, como si la hacienda misma estuviera gritando de dolor. Exacto. Se habla de los gritos de los trabajadores torturados por el hacendado, de susurros demoníacos, de una cacofonía infernal que te hiela la sangre. Imagina estar allí, rodeado de esa oscuridad opresiva, escuchando sus sonidos. Sería una experiencia aterradora. Duda. Sin duda. No me extraña que la gente evite acercarse a la hacienda después de las 5. Se dice que la energía del lugar cambia, se vuelve pesada, casi palpable. Es como si la hacienda absorbiera la luz del día, guardando en su interior las sombras y los secretos del pasado, un lugar donde la realidad se distorsiona, dando paso a lo inexplicable. Y la maldición no se limita solo a sonidos perturbadores, ¿verdad? También se han reportado una gran cantidad de fenómenos paranormales en la hacienda. Así es, desde objetos que se mueven solos, hasta apariciones fantasmales que observan desde las ventanas. Es como si la tragedia y la violencia del pasado hubieran impregnado las paredes de la hacienda, manifestándose en una serie de eventos inexplicables. Es una idea escalofriante, pero a la vez fascinante. Podríamos decir que la hacienda está embrujada por la energía de las tragedias que allí ocurrieron. Esa es una de las teorías que se han planteado para explicar los fenómenos paranormales en la hacienda. La energía negativa generada por la crueldad, la traición, la venganza y la muerte podría haber creado una especie de vórtice sobrenatural, atrayendo a entidades del más allá. Y hay quienes van más allá, ¿verdad? Sostienen que la hacienda no solo está embrujada, sino que es un portal al infierno. Sí, esa es una teoría que ha ganado fuerza en los últimos años. Se cree que la intensidad de la energía negativa en la hacienda, combinada con la maldición de los hechiceros, pudo haber abierto una grieta en la realidad, un punto de acceso a un reino de oscuridad. De ser así, explicaría la intensidad de los fenómenos paranormales en la hacienda. No solo se trataría de espíritus inquietos, sino de entidades demoníacas que se manifiestan a través de ese portal. Y hay ciertos elementos en la hacienda que parecen apoyar esta teoría. Por ejemplo, la presencia de una estrella de 5 puntas,
y un letrero que dice «Bienvenido, Satán» en una de las entradas. Eso sí que es inquietante. Se sabe quién colocó esos elementos. ¿Podría ser una broma de mal gusto o hay algo más detrás? Es un misterio. Algunos creen que se trata de una broma macabra, mientras que otros lo interpretan como una señal de que la hacienda es un lugar de culto para satanistas. Es una idea aterradora, pero también intrigante. ¿Qué tipo de personas se sentirían atraídas a un lugar como la hacienda de Cholul, sabiendo los peligros que acechan en su interior? Bueno, según cuentan los lugareños, la hacienda se ha convertido en un imán para brujas, satanistas y curiosos que buscan lo sobrenatural, personas que por diferentes razones se sienten atraídas por el lado oscuro de la realidad. Es como si la propia hacienda llamara a aquellos que buscan lo prohibido, lo peligroso, lo que está más allá de la comprensión humana. Y es precisamente por eso que la gente de la zona advierte a los curiosos que se mantengan alejados de la hacienda. Dicen que Cholul no discrimina a sus víctimas, y que cualquiera que se atreva a entrar en sus dominios arriesga su alma. Es una advertencia escalofriante. La idea de que un lugar pueda tener un poder tan grande sobre las almas humanas es realmente inquietante. Pero ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Es la hacienda de Cholul realmente un lugar maldito, un portal al infierno, o simplemente un escenario para nuestros miedos más profundos? Esa es la pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de este Terror y mitos urbanos. Analizaremos los testimonios de quienes han experimentado lo sobrenatural en la hacienda. Investigaremos los fenómenos más impactantes. Y trataremos de dilucidar si realmente estamos ante un portal al infierno, o si hay otras explicaciones detrás de la energía inquietante que envuelve este lugar. No se pierdan la segunda parte de este recorrido por la maldición de Cholul. Y antes de que se vayan, les recordamos suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un me gusta si les ha gustado esta primera parte. Hasta la próxima. Y que tengan dulces pesadillas. Retomamos nuestro viaje a través de la oscuridad y el misterio, profundizando aún más en la leyenda de la hacienda de Cholul. En la primera parte, exploramos la historia trágica de la hacienda, la crueldad del hacendado, el amor truncado de Juan y Juana, y la maldición que transformó este lugar en un punto focal de lo sobrenatural. Ahora, nos adentraremos en los testimonios, en las experiencias de aquellos que se han atrevido a desafiar la oscuridad de Cholul y han regresado con historias que desafían la lógica y alimentan la leyenda. Comencemos con las apariciones. ¿Qué tipo de manifestaciones se han reportado con mayor frecuencia? Las más comunes, y quizá las más desgarradoras, son las apariciones de Juan y Juana. Quienes afirman haberlos visto describen figuras espectrales, con expresiones de profundo dolor y angustia, atrapadas en un bucle eterno de sufrimiento. Se dice que sus almas vagan por la hacienda, incapaces de encontrar la paz. ¿Hay algún lugar específico donde se les vea con mayor frecuencia? Hay quienes afirman haberlos visto cerca del árbol donde Juan se quitó la vida, como si ese punto concentrara la energía de su tragedia. Otros los han visto en las habitaciones de la hacienda, reviviendo los momentos de su amor truncado. Imagino que la sola visión de esas almas atormentadas debe ser aterradora. Pero ¿se limitan las manifestaciones a simples apariciones? No, la actividad paranormal en Cholul va mucho más allá. Se han reportado sombras que se deslizan por los pasillos, pasos que resuenan en la oscuridad, voces que susurran nombres al oído, como si intentaran comunicarse desde el más allá. Es como si la hacienda misma estuviera impregnada de la energía de los que allí perecieron, sus voces clamando en la oscuridad. ¿Hay algún testimonio que te haya impactado especialmente? Hay muchos relatos escalofriantes, pero recuerdo el de un investigador paranormal que visitó la hacienda con la intención de documentar la actividad. Durante su estancia, sintió una presencia opresiva en una de las habitaciones, como si alguien lo observara. ¿Y qué ocurrió? Al intentar tomar una fotografía, su cámara se apagó repentinamente. Al revisarla, descubrió que la batería estaba completamente descargada, a pesar de haberla cargado completamente antes de la visita. Un fallo técnico inexplicable en un lugar cargado de energía sobrenatural. Es fácil ver cómo este tipo de experiencias alimentan la creencia de que algo siniestro acecha en Cholul. Y no podemos olvidar los fenómenos poltergeist, esos eventos inexplicables que parecen desafiar las leyes de la física. Hablemos de ellos. ¿Qué tipo de fenómenos poltergeist se han reportado en la hacienda? Los más comunes son objetos que se mueven solos, puertas que se abren y cierran de golpe, luces que se encienden y apagan sin razón aparente. Es como si una fuerza invisible estuviera manipulando el entorno, jugando con los miedos de los que se atreven a entrar. Se dice que la energía de Cholul es tan intensa que puede afectar los aparatos electrónicos, provocar interferencias en las grabaciones, incluso causar fallos en los vehículos. Hay quienes creen que estas manifestaciones son la obra de espíritus traviesos, que buscan llamar la atención o jugar con los vivos, pero otros van más allá, atribuyendo estos fenómenos a una entidad mucho más poderosa y siniestra. De nuevo, la sombra del portal al infierno se cierne sobre la hacienda.
¿Hay algún testimonio que relacione estos fenómenos poltergeist con la presencia demoníaca? Hay un relato que me ha llamado la atención. Un grupo de jóvenes decidió pasar la noche en la hacienda, ignorando las advertencias de los lugareños. Durante la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños, como si alguien arrastrara muebles en el piso superior. ¿Subieron a investigar? Sí, movidos por la curiosidad y el miedo. Al llegar al piso superior, encontraron todas las habitaciones vacías, pero la temperatura había bajado drásticamente, y un olor a azufre impregnaba el ambiente. El azufre se asocia tradicionalmente con lo demoníaco. Esa experiencia debió ser aterradora. Lo fue. Y lo más inquietante es que, al bajar de nuevo a la planta baja, encontraron la mesa de la sala volcada y las sillas esparcidas por la habitación, como si una fuerza invisible hubiera desatado su furia. Es como si la energía de la hacienda se alimentara del miedo de los visitantes, intensificándose a medida que la noche avanza. Hay quienes afirman haber sentido una presencia opresiva en la hacienda, como si algo maligno los observara, los estudiara. Algunos incluso han descrito sentir un contacto físico, manos frías que los tocan, susurros en la oscuridad que les hielan la sangre. Escalofriante. Parece que Cholul no solo alberga las almas de los que allí perecieron, sino que también atrae a entidades oscuras de otros reinos. Esa es una teoría que no podemos descartar. La energía negativa generada por la tragedia, la crueldad y la maldición, podría haber creado una brecha en la realidad, una puerta de entrada a un mundo donde lo demoníaco tiene un poder inimaginable. Y la estrella de 5 puntas, el letrero Bienvenido Satán, las historias de rituales satánicos. Todos esos elementos parecen apuntar en esa dirección. La hacienda de Cholul se convierte así en un escenario donde la realidad se desdibuja, donde lo imaginable se vuelve tangible, donde el miedo se convierte en una presencia palpable. Un lugar donde la curiosidad y el deseo de conocer lo desconocido se enfrentan a un peligro real, a la posibilidad de un encuentro con lo demoníaco. Y mientras sigamos explorando la maldición de Cholul, debemos preguntarnos, ¿cuánto de lo que se dice es real? ¿Cuánto es producto del miedo y la sugestión? ¿Y qué hay de cierto en la teoría del portal al infierno? En la próxima parte de Terror y Mitos Urbanos, analizaremos las diferentes teorías que intentan explicar los misterios de la hacienda de Cholul, desde las más racionales hasta las más escalofriantes. No se pierdan la tercera parte de este viaje a través del lado oscuro de México, donde intentaremos desentrañar la verdad detrás de la maldición de Cholul. Retomamos nuestro viaje a través de las sombras de la hacienda de Cholul, un lugar que ha desafiado nuestra percepción de lo real y lo sobrenatural. Hemos explorado la historia trágica que marcó este sitio, los escalofriantes testimonios de quienes han experimentado lo inexplicable, y la sombra inquietante del portal al infierno que parece cernirse sobre la hacienda. En esta última parte de nuestro terror y mitos urbanos, intentaremos dar un paso atrás, analizar las diferentes teorías que se han tejido alrededor de la maldición de Cholul y buscar una explicación a los misterios que la envuelven. Comencemos por la teoría que más ha capturado nuestra imaginación, la del portal al infierno. Es posible que la energía negativa acumulada en la hacienda haya rasgado el velo de la realidad, abriendo un paso a dimensiones oscuras. La estrella de 5 puntas, el letrero Bienvenido Satán, los relatos de actividad demoníaca y posesiones, todos estos elementos parecen apuntar en esa dirección. Es cierto, la imaginería y los testimonios son poderosos, pero debemos ser cautelosos. No podemos basarnos únicamente en el folclore y la especulación. Entonces, ¿qué otras explicaciones podríamos considerar? ¿Existe alguna teoría que ofrezca una perspectiva más racional? La psicología ambiental, por ejemplo, nos ofrece una visión interesante. Esta disciplina explora cómo el entorno físico puede influir en nuestras emociones y percepciones. Es decir, que las características de la hacienda, su estado de abandono, la oscuridad, el silencio, podrían generar en los visitantes sensaciones de inquietud, miedo, incluso alucinaciones. Exacto. La mente humana es susceptible a la sugestión. Si nos encontramos en un lugar que asociamos con el terror y la tragedia, nuestro cerebro puede interpretar cualquier estímulo ambiguo como una señal de peligro o una manifestación sobrenatural. Eso explicaría por qué muchas personas aseguran sentir presencias, escuchar ruidos extraños o ver sombras moverse en la oscuridad de la hacienda. Así es. La mente, en su intento de comprender lo desconocido, puede crear imágenes, sonidos y sensaciones que no se corresponden con la realidad objetiva. Pero, ¿cómo explicar los fenómenos más físicos, como los objetos que se mueven solos o las lesiones inexplicables? ¿Podría la psicología ambiental dar cuenta de estos eventos? No siempre. En algunos casos podríamos encontrar explicaciones más racionales. Las corrientes de aire, vibraciones del suelo o incluso la acción de animales podrían ser responsables del movimiento de objetos. ¿Y las lesiones? ¿Podrían ser producto de accidentes o de la interacción con el entorno? Sin duda. El estado de abandono de la hacienda, la presencia de escombros, la oscuridad, todo esto aumenta el riesgo de accidentes. Además,
No podemos descartar la posibilidad de autolesiones, provocadas por el estado de alteración emocional que la visita a la hacienda puede generar. Claro, el miedo puede llevarnos a actuar de forma irracional, a percibir peligros donde no los hay. Exacto. Y no olvidemos la posibilidad de engaños o manipulaciones. La fama de un lugar embrujado puede atraer a personas que buscan aprovecharse de la curiosidad y el miedo de los demás. Es cierto, no podemos descartar esa posibilidad. Pero hay otra teoría que me intriga, la de las energías residuales. Podría ser que la hacienda esté impregnada de la energía de los eventos traumáticos que allí ocurrieron. Es una teoría interesante. Se basa en la idea de que los eventos del pasado pueden dejar una huella energética en el entorno, una especie de eco emocional que puede ser percibido por personas sensibles. Es decir, que la energía de la violencia, el dolor y el sufrimiento que se vivió en la hacienda, podría estar impresa en sus muros, en sus objetos, en el propio terreno. Exactamente. Y esa energía residual podría manifestarse en forma de apariciones, sonidos o sensaciones de malestar. Sería como si la hacienda guardara en su memoria los eventos del pasado y los proyectara hacia el presente. Así es. Y las personas que son más sensibles a las energías sutiles podrían percibir estos ecos del pasado con mayor intensidad. Entonces, tenemos varias teorías que intentan explicar los misterios de la hacienda de Cholú. El portal al infierno, la psicología ambiental, las energías residuales. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Lo cierto es que ninguna de estas teorías ha podido ser comprobada de forma concluyente. La hacienda de Cholul sigue siendo un enigma, un lugar donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja. Quizás la verdadera explicación no se encuentre en una sola de estas teorías, sino en una combinación de factores. Es posible que la historia trágica de la hacienda, las características de su entorno y la sucesión de quienes la visitan, crea un ambiente propicio para que se produzcan experiencias inexplicables. Al final, la hacienda de Cholul nos confronta con los límites de nuestra comprensión, con la persistencia del pasado y con la fragilidad de la línea que separa lo real del imaginario. Y aunque no podamos dar una respuesta definitiva a la pregunta de qué hay detrás de su maldición, la exploración de sus misterios nos permite adentrarnos en lo desconocido, desafiar nuestras creencias y confrontar nuestros miedos más profundos. La hacienda de Cholul, con su historia trágica y sus enigmas sin resolver, nos recuerda que hay lugares en este mundo donde la lógica se desvanece y donde la realidad se vuelve un terreno pantanoso. Y mientras la hacienda siga en pie, su leyenda continuará atrayendo a aquellos que buscan respuestas, aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido, y aquellos que simplemente no pueden resistirse al llamado de lo misterioso. Y con esta reflexión, damos por finalizado nuestro terror y mitos urbanos sobre la maldición de Cholul. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través del lado oscuro de México. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un me gusta si les ha gustado este episodio. Hasta la próxima. Y que tengan dulces pesadillas.